Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un tema importante, de coyuntura, necesario. Entonces, pues vamos a arrancar en materia. Yo realmente lo primero que quiero hacer es saludar y agradecer a PGP, a Pinilla González Prieto, la firma de abogados asesora de Camacol en varios temas. Hoy van a ver ustedes, no solo tratamos con ellos temas urbanísticos, sino también nos ayudan a construir y a entender cuando tenemos dificultades, cuando tenemos algunos temas de coyuntura, a cómo poder abordarlos, que es lo que nos está convocando hoy. Hoy nos acompañan Julián Rojas y Oscar Martínez, más adelante será la presentación de ellos. Como les digo, esto es como una mesa de trabajo, un taller con ustedes que nos permita entender cómo irnos preparando para la coyuntura que estamos atravesando. Yo no voy a hacer presentación, sencillamente quiero como poder hablar con ustedes de cómo estamos viendo nosotros la situación actual y cuáles son esos elementos que todos debemos tener en cuenta para superar este momento. Para ustedes, para nadie es un secreto lo que nosotros hemos venido pasando estos últimos días, ya fueron más de 45 días, tal vez, si persisten los bloqueos, de hecho, ya no podemos hablar ni siquiera de que esto ya pasó. Pero desde Camacol nos impusimos siempre nos imponemos la tarea de mirar cuáles son esos elementos que debemos manejar para superar estas dificultades. El año pasado ampliamente trabajamos toda una agenda que nos permitió, no, por supuesto, la pandemia tampoco ha pasado, pero que al menos nos permitió enfrentar la situación y darles herramientas a nuestros afiliados, estoy hablando de los afiliados en general de la cadena, para empezar a superar la coyuntura de ese impacto inicial del COVID sobre el sector y, por supuesto, sobre el país. Hicimos los protocolos, los presentamos al gobierno, fueron aprobados, capacitamos, se los entregamos a nuestros empresarios, generamos la campaña de capacitación de los trabajadores, reiniciamos actividades, ustedes de manera infinitamente juiciosa y comprometida implementaron los protocolos, se comprometieron con sus trabajadores, en fin, toda la historia del año pasado. ¿Qué hicimos después? O simultáneamente, no tan después, arrancar con una agenda de reactivación, porque necesitábamos aportarle al país reactivación. Hablar de construcción es hablar de reactivación y lo logramos. Trabajamos todo el año, claro, con los impactos y todavía persisten. Nosotros ni somos triunfalistas ni eso se ha terminado. Ahora arrancamos el 21 con unas muy buenas cifras. Tengo que decir que nosotros tenemos, y todavía las mantenemos, en algún momento hacemos otro evento de estos para hablar de nuestras perspectivas y cómo estamos viendo el impacto en la actividad de este paro. Entonces, y teníamos que ya, arrancando, vemos buenas cifras, arranca este paro y bueno, tenemos que enfrentarlo, tenemos que mirar cuáles son esas condiciones en que estamos y en que vamos a quedar. Rápidamente decirles a ustedes, los bloqueos desde el inicio, porque esto ha sido más bloqueos que movilizaciones, realmente los bloqueos han impactado brutalmente las actividades productivas de Colombia. A nosotros afectaron las labores de 850.000 trabajadores del sector y de la cadena de valor. Tenemos que decir que 1.710 proyectos se vieron afectados, tuvieron algún grado de afectación. Hay proyectos totalmente paralizados, hay otros que están a media marcha. Y lo que llama la atención es que este tipo de cosas, porque hay veces nos dicen, ¿será que están exagerando? No, lo que pasa es que cuando estamos saliendo de la coyuntura que nos trajo la pandemia, a pesar de que ya estábamos operando de manera total, ya estábamos con full operación, pues volver a empezar a resentir las obras desde el punto de vista de no poder actuar 100%, pues nos permite decir que sí hay 1.710 proyectos afectados. Eso quiere decir que 8 de cada 10 proyectos han frenado en algo de su ritmo de ejecución. La inversión estimada de los proyectos afectados equivale a 1.7 puntos porcentuales del PIB. Yo voy a tratar de no hacer juicios de valor sobre si
sobre la naturaleza de las marchas, y eso será objeto de otras discusiones que seguramente vamos a tener, pero lo que sí hay aquí es un gran impacto, una gran afectación a la inversión. Se han perdido 3.1 billones de pesos de inversión y 1.5 billones del valor agregado que el sector edificador le aporta a la economía nacional. Esto es muy importante porque cuando uno busca empleo, el empleo, ustedes nos han oído que nuestro mantra es el empleo, el empleo, el empleo, y se generan bloqueos para lograr el empleo, y debilita la inversión, debilita las empresas y debilita los proyectos. Uno dice, hay cosas que se tienen que mejorar en Colombia y se tienen que solucionar, entre todos lo podemos lograr, pero no es afectando la actividad productiva, y menos esta que es gran generadora de empleo. También el canal de abastecimiento, ustedes lo vieron, nuestro gravísimo problema es el canal de abastecimiento. Acá hay dos temas que nosotros no hemos tratado de no desamparar hasta donde podemos hacerlo, pero nos hemos esforzado enormemente, nuestros trabajadores y el canal de abastecimiento. Y nuestros trabajadores son los que se han visto terriblemente impactados. Ustedes conocen perfectamente cómo funcionamos, esta parte del eslabón de la cadena que son los contratistas, y ahí se ha hecho un esfuerzo por parte de las empresas. Y desde el punto de vista de abastecimiento, no es solo lo que pasa en el suroccidente de Colombia, que es una región con la que nos hemos solidarizado, hemos trabajado con nuestras regionales de manera contundente en ese tema, pero es que todo lo que entra por Buenaventura, todo se frenó, todo se afectó el centro, los bloqueos interdepartamentales acá en el centro, lo propio en Antioquia, pocos Santanderes, entonces pues una cadena de abastecimiento absolutamente afectada, lo que generó que se frenaran los despachos y la provisión de más de 36 sectores productivos, con todo lo que eso implica dentro de las 170 líneas de productivas en materiales e insumos. Esto es frenar la mitad del aparato productivo de Colombia. Tenemos que llamar la atención que este impacto no solo ha llegado a los sectores de gran escala. Nosotros somos muy conscientes y también apoyamos estas empresas, todos. Nosotros no discriminamos si son las grandes, las medianas o las chiquitas, pero entonces solo se habla, hay veces se entiende que el impacto es para los sectores de gran escala, como la producción de acero, la producción de concreto, de químicos o de materiales, todo lo que tiene que ver con mampostería, sino que también tenemos un canal que hace parte de la cadena, como son las ferreterías, la distribución minorista, mobiliario, y una cosa que es infinitamente dolorosa, que se ha visto muy afectada, son esas 300.000 unidades productivas y micronegocios dedicados a acabados, dedicados a terminaciones en los proyectos, que realmente con 40 días, 40 y pico de días de lo que ha pasado, difícilmente van a superar esta coyuntura. Por supuesto, la sostenibilidad de nuestros trabajadores, ya lo mencioné, y lo que implica, y todo esto lo cuento es porque quiero que ustedes lo sepan, no porque esté alargándome mucho en la presentación, eso es lo que teníamos previsto, pero esta última parte que voy a mencionar, lo que tiene que ver con las viviendas, lo que tiene que ver con la producción de viviendas, con los cronogramas, con lograr las iniciaciones, con lograr las entregas. Nosotros vemos que hay un impacto negativo en algo así como 211.000 unidades de viviendas que pone en riesgo que 730.000 personas reciban sus viviendas y tengan esa tranquilidad de haber hecho una inversión segura, que claro que es segura, porque es una inversión respaldada por el sector financiero, en fin, pero sobre esa última parte del impacto en cronogramas, del impacto en lo contractual, es que va a versar hoy nuestro conversatorio, y lo que buscamos fue el apoyo de PGP para indicar cuál es el camino, cuáles son las salidas, que nadie pierda. Pero sí muy importante también que las empresas tengan claro qué deben preparar y cómo deben estar, cómo deben actuar ante la inminencia de la afectación en los cronogramas de los proyectos. Esto, entonces, ¿cuáles son como esos tres elementos que uno dice que son los fenómenos que se están desarrollando, reuniendo todo esto en una mirada más para buscar una agenda de trabajo, una acción, unas acciones para un plan de recuperación? Lo primero, todo esto ha generado, aunque venía de antes, tenemos que decirlo, una muy fuerte presión en alza en costos directos de construcción. Ustedes ven el ICCB, está incrementando, se ha aumentado de manera importante en los últimos meses. Como les digo, no es solo un tema del paro, pero el paro, los bloqueos profundizaron el problema.
y ahí estamos hablando muy fuerte, lo que pasa de manera muy importante con el tema de materiales. El segundo tema, el segundo fenómeno, una restricción en el acceso al canal de crédito de los proyectos, particularmente en medianas empresas. Ahí tengo que decir, nosotros no estamos diciendo que esté cerrado el canal de crédito, lo que estamos diciendo es, y los invito además, porque sé que aquí hay mucho constructor conectado, viéndonos, a contestar una encuesta que estamos haciendo con Asobancaria, exactamente para definir, medir esto. Esto no es una percepción, esto es una realidad, estas dificultades de acceso al crédito para los proyectos, pero queremos es medir el volumen de esto que está pasando para podernos sentar, como les digo, estamos trabajando con Asobancaria, eso quiere decir que estamos trabajando con el sector financiero, buscando soluciones, y el tercer elemento que definitivamente cada vez que tenemos una coyuntura para nosotros es como poner de frente por qué no hemos avanzado, y es la altísima carga de trámites que tenemos. Hay una ineficiencia enorme todavía, persiste en lo local y en algunos temas nacionales de trámites, que desafortunadamente cuando uno está en una coyuntura de estas, qué maravilla sería que todo fluyera, porque eso también implica costos para los proyectos. Con esto entonces, contarles que nosotros armamos un plan de estabilización y reactivación del sector edificador. Es un plan que estamos acabando están las líneas, y en algunos casos hay avances, en otros casos los estamos construyendo, como por ejemplo el tema con Asobancaria. Lo que estamos abordando, unas acciones de un plan que tenga, digamos, 3 títulos o 3 capítulos. Uno, acciones que nos permitan la continuidad en el desarrollo y ejecución de los proyectos, mitigando de manera importante el impacto en cronogramas y el impacto en que el proyecto no pueda retomarse, ¿no? Porque esto no es que mañana se acaban los bloqueos, porque insisto, no se han acabado, a nosotros nos reportan todos los días y siguen bloqueos en algunas regiones. Entonces no es que se terminan los bloqueos y ya abrimos la obra y ya prendimos el horno y ya arrancamos a producir, y ya ahí toca hacer todos unos planes de acción. Segundo, el otro capítulo o cajón de trabajo que tenemos, frente de trabajo en el plan de acción y de estabilización, es la sostenibilidad del tejido empresarial y el empleo. Y siempre insistimos en eso, la línea entre sostener una empresa y sostener el empleo es absolutamente tenue. Empresa que se destruye son empleos que se pierden, y necesitamos proteger también nuestro tejido empresarial. Como les decía, no estamos hablando de las 10 grandes empresas, que también están afectadas y también tienen derecho a encontrarse involucradas en este plan. Pero tenemos un tejido empresarial muy variado que no la está pasando bien por cuenta de las dificultades que se generaron en estos más de 40 días de bloqueos. Y también mantener el dinamismo de la inversión, recuperar la confianza de los colombianos. Las ventas se vieron afectadas. Otro día hacemos una reunión de cifras y no termino, pero las ventas, si uno mira lo que venía pasando mes a mes, pues lo que pasó en el último mes es clarísimo. Tuvimos una caída en las ventas, necesitamos recuperar esto, y la continuidad y fortalecimiento, que en eso, digamos, hay tranquilidad por los compromisos compromiso del gobierno de la política de vivienda, esto que se llama subsidios. Mira qué vamos a hacer con los subsidios de la Fresh Novice, en fin. En el primer cajón voy a poner ejemplos, pero no voy a dar todas las acciones. En el primer cajón, cuando estábamos hablando de la continuidad de los proyectos, básicamente es buscar cuáles son esos elementos que nos permiten, me incorporo, de garantías. No necesariamente puede ser garantías crediticias, pero sí mirar qué otros elementos se pueden proponer para el Fondo Nacional de Garantías que permitan que fluya un poco mejor el crédito hacia los proyectos. En el tema de insumos, hacer un trabajo muy intenso con el gobierno, sobre todo con el Ministerio de Comercio. En fin, ahí hay una cantidad. Hay una cosa que a ustedes les interesa mucho, y es el tema de las vigencias de las licencias. Nos lo preguntan todos los días. Hay dos proyectos de decreto que están avanzando. Uno que ya se venía trabajando hace más de un año con el gobierno, nosotros, y aclaro, todos los actores, porque es una discusión pública que ya se está terminando, de la modificación del decreto de licencias. Ahí hay un capítulo de vigencia de licencias, y otro decreto que es más coyuntural para ahorita,
¿Qué va a pasar con las licencias dado pues que los cronogramas se van a ajustar? El gobierno nos está apoyando, el ministro Malagón y el vice Carlos Ruiz, y por supuesto es un proyecto de decreto que están dando. Estamos revisando qué podemos trabajar. Ese está escrito, pero toca llevárselo al gobierno en el tema de revisiones, por ejemplo, de reglamentos técnicos, que vienen revisiones ahorita para reglamentos técnicos, ver cuál será. Ayer estuvimos con la ministra de Comercio en el Consejo Gremial Nacional y le planteé esto, le dije, ministra, cómo sentarnos y mirar cómo podemos ajustar de alguna manera esos cronogramas, que no empiecen a cambiar ahorita o generar nuevos reglamentos o reglamentos que se modifiquen y no solo nos recarguen costos, sino nos alteren más los cronogramas. En fin, el tema del tejido empresarial es muy importante, esa sostenibilidad del tejido empresarial del empleo, muy importante lo que podamos trabajar con bancoldes, líneas de créditos blandos, eso lo estamos trabajando, esto lo trabajamos nosotros como nosotros y lo incorporamos en la agenda también del Consejo Gremial, que tenemos un trabajo muy fluido ahí de una agenda también de reactivación. Mirar cómo, y acá esto tiene que ver con empleo, proteger empleo y generar empleo, porque acuérdense ustedes que la motivación de las movilizaciones, cuando podemos hablar de movilizaciones, que son movilizaciones que son legales, ahí hay una motivación que tampoco vamos a desconocer, ¿no? Y es el tema de empleo para jóvenes. Nosotros ya venimos trabajando, construimos a la par que es empleo para mujeres, estamos reformulando esos programas porque pues es que separar uno, entonces si es mujer joven, ¿cómo? Entonces ahí estamos trabajando, vamos a mantenernos en eso, pero hay unos elementos que son importantes de formación para el trabajo, de lograr, por ejemplo, que definitivamente el catálogo de cualificación sea incorporado, sea adoptado, sea apropiado por las instancias, las autoridades que tienen que ver con eso. Vamos a hacer unos ejercicios de educación dual, pero ahí nos toca ser muy agresivos. Por ahora tenemos la campaña Echemos para Adelante. Aprovecho, por favor, los invito, por favor, a que se sumen a esa campaña. Miren, no tienen nada más que hacer que decirle a sus departamentos de recursos humanos que entren. Yo ahorita por el chat le pido a alguien del equipo que incorpore a dónde tienen que conectarse, pero es una alianza que hay entre varias empresas y gremios con el empleo.com. Entonces ustedes entran al empleo.com, creo que es slash, no me sé eso muy bien, Echemos para Adelante, así se llama la campaña, y lo que tienen que hacer es subir sus ofertas laborales. Miren, ya lo estamos logrando, lo están haciendo empresas gigantes, pero también lo están haciendo empresas medianas y pequeñas. Ayer una constructora me llamó y me dijo, tengo 10 procesos abiertos y todos pueden aplicar para Echemos para Adelante. Ahora estamos hablando de empleo para jóvenes, pero pues subamos las ofertas y démosle la oportunidad a estas personas que están buscando empleo de encontrar esas ofertas que ustedes tienen. Yo sé que ustedes usan portales, todo el mundo usa otros portales, tienen sus mecanismos, hay unos cargos que, por ejemplo, se hacen por otros métodos para reclutar por headhunters, pero acá todas estas ofertas laborales, súbalas por favor, Echemos para Adelante. Y es una buena noticia para decirle a la gente, mire, sí hay trabajo, súbase entre a este portal. Estamos subidos a esa campaña, qué pena que hice un paréntesis un poco largo, pero no tienen sino que subir la oferta. Como estos días es una feria del empleo, estos días es gratuito para subir las ofertas y es gratuito para consultarlas. Si esto nos funciona, pues seguramente ya con las otras empresas y con el mismo empleo.com podemos hacer unas alianzas para ver cómo desde los gremios y las empresas podemos apoyar si va a tener algún costo, pero por ahora aprovechemos que es gratuito, súbanse a la feria y ahí estamos hablando de generar empleo. Y cuando hablaba de la línea de créditos blandos es más para proteger la empresa y proteger el empleo que esté en esa empresa. Y en el tema del dinamismo de la inversión, pues seguimos hablando con el gobierno de la suficiencia de subsidios, muy importante cerrar la vigencia 2021 con los subsidios, pero también nos toca pensar en el 2022, ustedes saben que eso hacía parte de nuestra agenda, pero es que no lo podemos desamparar, porque el 2022 hay cambio de gobierno y tenemos que avanzar en ese tema en presupuesto general de la nación. Seguir revisando qué va a pasar con la tributaria y pues creo que el gobierno, el presidente, el ministro ya ha sido ampliamente, han comunicado ampliamente más o menos las líneas de la tributaria y en principio se van a lograr los recursos ajustando algunas fuentes de financiación que por ahora la información que tenemos es mantener el modelo de
de construcción, promoción y financiación de la vivienda de interés social como viene actualmente. Y estamos revisando qué hacer, cómo hablar con el gobierno de la vigencia del Fresh Novis. Ese es muy importante porque al correrse los cronogramas de la Novis del segmento medio, pues este es un subsidio que se acaba en diciembre del 22, con lo que o porque se agota o porque ya después del 22 no va a haber. Entonces es importante hacer ese análisis, ya se lo presentamos al gobierno, más bien que lo hagan ellos, trabajando conjuntamente para ver cómo podemos mirar esa vigencia. Bueno, acá termino entonces. Por supuesto, esto es levantando los bloqueos, acelerando el Plan Nacional de Vacunación y avanzando. Todas las gestiones que hemos hecho las he ido contando ahí entre líneas, entonces ya me alargué mucho, pero quería aprovechar este espacio para contarles en qué estamos y entonces le doy la bienvenida a nuestros abogados de PGP, a Julián Rojas y a Óscar Martínez. No sé cómo tengan organizado cómo va a ser el orden, pero muchas gracias a ustedes por conectarse, muchas gracias a PGP, acá veo a Óscar con la, ya están los dos con la cámara prendida, entonces le doy la palabra. Esto tiene que ver con la necesidad de que ustedes también sepan que va a haber unos efectos de esta coyuntura y que deben saberse preparar para eso. Le agradezco la generosidad a Óscar y a Julián que sacaron tiempo de su agenda para contarnos eso y de alguna manera para darnos línea a todos de cómo avanzar. Muchas gracias. Pues doctora Sandra, en primer lugar, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los asistentes a este evento de todas las regionales. Yo creo que esto, después de su introducción, es muy fácil encuadrar los esfuerzos que está haciendo el gremio, digamos, para prepararse para todas las contingencias que hemos venido enfrentando, aquellas derivadas del inicio de la pandemia que, como usted muy bien decía, aún siguen latentes teniendo en cuenta el estado de la vacunación y todos los efectos que hoy estamos pasando, en particular con este ya tercer pico, al menos en Bogotá, bastante extendido. Y adicionalmente, digamos, con hechos que por distintas razones vienen a afectar la actividad productiva, perdón, del sector, como pueden ser en este caso las movilizaciones, bloqueos y los efectos que esto tiene, no solo en temas de cronogramas, sino también, obviamente, derivado esto de cumplimiento de contratos y la situación que se va a generar de aquí para adelante con temas como subsidios y todos esos elementos, en los que estamos completamente de acuerdo con usted, pasan a ser fundamentales y fundamental también pasa a ser la actividad de Camacol en lo que se pueda construir de la mano con el gobierno para mitigar algunos de estos efectos. ¿Por qué estamos sentados acá? Y un poco para retomar sus palabras, digamos que hace unos días estábamos hablando con ustedes y si bien es cierto, todo el tema del COVID generó digamos, una movilización de recursos, si se lo quiere desde el punto de vista jurídico, derivado del cambio en las circunstancias de manera abrupta, en este caso relacionados con cierres de la actividad económica, con restricciones en materia de, digamos, de las actividades del sector. Se presentan ahora nuevas situaciones, un poco, digamos, nuevas en lo que tiene que ver con la extensión, nuevas tal vez en lo que tiene que ver con la intensidad, porque pues paros hemos tenido muchas veces, movilizaciones hemos tenido muchas veces, pero digamos tal vez como pocas, esta ha sido realmente intensa en lo que tiene que ver con su duración y en lo que tiene que ver con, digamos, y en lo que tiene que ver con sus efectos, razón por la cual nos sentamos a hablar con ustedes y decíamos, bueno, esto es importante que lo vayamos discutiendo, pues, y contarle un poco a los afiliados cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista jurídico y cuáles son los pasos que uno podría llegar a seguir. Yo aquí le agradezco, nosotros tenemos una presentación muy sencilla, yo no quiero que se enfoquen en la presentación, esto como decía la doctora Sandra es más un tema de que podamos conversar con ustedes, de ver las preguntas y toda la cosa, aunque Óscar la quitó, le dije que no nos enfocáramos y Óscar la quitó. Pero digamos, es como una guía básica para efectos de esto que queremos conversar y la idea es que podamos ver un par de temas que nos parecen importantes. ¿Cómo tenemos dividida la presentación? Queremos hablar en principio de dos fenómenos jurídicos que están previstos en el ordenamiento hace muchos años ya, como son la fuerza mayor y el tema de la teoría de la imprevisión amarrada al desequilibrio económico de los contratos o al rompimiento del equilibrio. Un poco porque nos parece que son las dos figuras que hoy mejor podrían llegar a aplicar, digamos, en una situación como la que estamos viviendo, para luego
de ver un poco sus efectos, cuáles son los requisitos que tienen que darse para efectos de que puedan ser alegados por una u otra parte, porque aquí eso es lo primero que tenemos que tener. Los efectos económicos son para las dos partes en el contrato. Pasar un poco a algunas recomendaciones, y en esto la doctora Sandra y su equipo fueron muy insistentes en, oigan, no nos quedemos únicamente en el tema jurídico de entender las figuras, sino, ¿y cómo hacemos? Así como el gremio ha venido trabajando en distintos planes de acción para superar esto, ¿cuáles deberían ser esos planes de acción que implementen nuestros afiliados, digamos, para efectos de poder manejar de mejor manera los efectos que pueden tener una situación como esta? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la fuerza mayor. Lo que les digo, esta es una presentación supremamente básica, como lo pueden ver, y lo que queremos es ir contándoles a ustedes de qué se trata y ver cómo lo podemos manejar. Y luego hablamos del tema de la teoría de la imprevisión y el efecto que puede tener en el equilibrio económico de los contratos, para al final darles algunas recomendaciones ya desde la práctica de lo que hemos podido ver nosotros con nuestros clientes. No sé, Oscar, si se me queda algo o si seguimos para adelante. Sí, gracias, Julián. Primero, buenos días a todos. De pronto, simplemente señalar que todas las ideas y reflexiones que vamos a compartir a continuación parten inicialmente del entendimiento de que la labor de construir y de poner en el público y enajenar y comercializar construcciones, pues es una labor muy importante y muy compleja que ustedes mejor que nosotros saben, está involucrada en una serie de relaciones y negocios que hay que celebrar para poder sacar adelante los proyectos. Solamente de manera de ejemplo, e insisto, ustedes lo saben mejor que nosotros, en el desarrollo de un proyecto inmobiliario, además de todos los esquemas contractuales y fiduciarios que hay que gestar, pues obviamente se requieren contratos como el contrato de suministro, se requiere acudir al crédito o al mutuo con las entidades del sistema financiero. Ustedes todos los días están celebrando contratos de compraventa de cosas futuras, todos los días están celebrando contratos de obra, todos los días están celebrando contratos de suministro. Y entonces cuando ocurren eventos como los que hemos tenido que afrontar durante ya casi año y medio, no solamente por efectos de la pandemia, sino por efectos de la alteración del orden público, que es un hecho notorio y que todos ustedes han podido ver. Y cuando todos esos acontecimientos empiezan a generar efectos como los que Sandra nos señalaba al inicio de su presentación, como las alzas en los costos, como las restricciones y los problemas frente al cumplimiento de los créditos, o como, por ejemplo, los problemas o las dificultades para cumplir fechas de escrituraciones o fechas de entregas, pues eso genera la necesidad de acudir a unas figuras que tiene la ley, a unas figuras que tiene el derecho, para poder de alguna manera decirle a quien está del otro lado del contrato, espéreme un momento, tenga en cuenta estas circunstancias y manejémonos de esta manera. Entonces, la gran reflexión es, todas estas situaciones que estamos viviendo no están desamparadas en el derecho. Existen unas figuras en la ley que le permiten a quien se ve afectado con circunstancias como las que estamos viviendo, poder encontrar caminos de solución, bien sea que los encuentre en una norma especial, bien sea que los resuelva de manera directa con quien es su contraparte contractual, o bien sea que en última instancia deba acudir a un tercero, llamado juez de la República, para que le resuelva esa situación y le restablezca ese equilibrio que se ha perdido, o le exculpe si es que se ha visto necesariamente compelido a incumplir un contrato. Entonces, esa es la lógica y esa es la filosofía de las dos grandes figuras que el doctor Julián acaba de mencionar, la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión, que son
los dos temas en los que nos vamos a centrar hoy, el día de hoy. Entonces, quería hacer este complemento, la introducción del doctor Julián, para que entendamos cómo esto, lo que vamos a hablar a continuación, son salidas, son alternativas. El cuide está en saber utilizarlas en tiempo, en oportunidad y con un sustento suficientemente armado, suficientemente soportado en unas pruebas para que estas figuras al final logren el objetivo, que es poner a salvo a quien está en una situación compleja de cumplimiento de un contrato. Entonces, doctor Julián, como usted lo ha anunciado, pues podemos arrancar con la fuerza mayor. Listo, súper y gracias por ese complemento, porque creo que ayuda un poco a contextualizar lo que, digamos, la idea detrás de toda esta charla. Entonces, un poco les decíamos, la idea es inicialmente que podamos discutir un poco acerca de la fuerza mayor. Lo primero es decir, la fuerza mayor, y ustedes lo tienen absolutamente, pues digamos, es una figura que existe desde hace muchos años, que en ocasiones incluso se utiliza o se incluye en los contratos, como dicen los gringos, como un boilerplate, es decir, de aquellas cláusulas que uno ni siquiera revisa cómo están redactadas, sino que ya en algún momento alguien se sentó y, digamos, sirvió de arquitecto para, digamos, la determinación del esquema de estas cláusulas, y simplemente se incluyen en muchos de los contratos que ustedes firman, a los que Oscar hacía referencia, en algunos contratos de crédito, en algunos contratos de distribución, incluso los mismos contratos de compra-venta de las unidades. Ustedes muchas veces incluyen regulaciones particulares en materia de fuerza mayor, incluso sin saber. Hemos tenido la oportunidad de revisar algunos contratos que hablan de ausencia de materiales, de dificultades en el suministro, de movilizaciones o afectaciones al orden público que pueden tener alguna afectación. Entonces, un poco la primera parte es, esta es una figura que es común, que muchos de ustedes ya utilizan, y que un poco nuestra intención en esto es poderles compartir cuál es la manera correcta de usarla. Y un poco por lo que dice Oscar, muchas veces los grandes problemas surgen no de la existencia o no de la fuerza mayor o de la teoría de la imprevisión, sino de la forma como se aplica y si resultaba aplicable para el caso concreto. Entonces, aquí poco nos vamos a gastar los siguientes minutos entendiendo de manera adecuada qué es la fuerza mayor, cuáles son los elementos que deben configurarse para que podamos hablar efectivamente de una fuerza mayor, en particular por alteraciones de orden público, porque hay algunos pronunciamientos especiales que en este sentido han tenido tanto el Consejo de Estado como la Corte y algunos tribunales de arbitramiento, y luego entender cuál es el efecto de la fuerza mayor, que es tal vez lo que más, digamos, lo que más importante nos parece en todo esto. ¿Qué es la fuerza mayor? Entonces, básicamente estamos hablando de un suceso externo y completamente ajeno a las partes. ¿Por qué hacemos referencia al suceso externo y como consecuencia de esto ajeno a las partes? Muchos de ustedes han escuchado que en ocasiones se utilizan de manera indistinta fuerza mayor y caso fortuito. Básicamente porque en su momento el Código Civil hablaba de precisamente de alguna manera podía entenderse que podían utilizarse de manera indistinta. Sin perjuicio de lo anterior, desde hace ya varios años, las altas cortes, después de un análisis profundo, llegaron a la conclusión que a pesar de la forma como son presentados en la legislación, es decir, casi que en paralelo, caso fortuito, fuerza mayor, ambas figuras tienen una diferencia fundamental y tiene que ver con la característica de externo del hecho. Estamos hablando aquí de externo respecto de la actividad que cada uno de nosotros desarrolla. Así las cosas, no es posible decir, y esa es la primera idea que quiero que se lleven, que una misma circunstancia es una fuerza mayor o un caso fortuito para todas las actividades económicas, sino que será necesario entrar a identificar cuáles son precisamente las características particulares de esa actividad, cuál es el alcance de ese deber de diligencia y de deber de previsión que tienen las partes, con miras a determinar si estamos ante un hecho externo a la actividad, lo que nos pone en un evento de fuerza mayor, o si nos pone ante un suceso que hace parte de la actividad, que puede ser previsto en la actividad, pero que igual es imprevisible y irresistible, caso en el cual estaríamos en un evento de caso fortuito. Entonces, en este caso, por eso queríamos hacer esa primera diferenciación, y es siempre que hablemos de fuerza mayor, debemos tener en cuenta que se tiene que tratar de un elemento
que sea externo a la esfera propia de la actividad que estamos desarrollando, con miras a que podamos encuadrar ese elemento dentro de la figura que estamos analizando. Como segundo punto, nos dice no solo las disposiciones aplicables a esta figura, sino la jurisprudencia. Oiga, no me basta solo que sea externo. Necesito además que tenga dos características que tienen que estar presentes de manera coetánea. Es decir, no me sirve que esté una o la otra, sino que tienen que presentarse las dos. Y estas dos características a las que estamos haciendo referencia son que el hecho, además de ser externo, debe ser imprevisible y adicionalmente que debe ser irresistible. ¿Por qué les decimos que tienen que estar presentes de manera coetánea? Hemos encontrado muchos casos en donde después del análisis de las situaciones particulares se encuentra que solo está presente uno de estos dos elementos. En esos eventos, tanto las disposiciones vigentes como la jurisprudencia de las altas cortes e incluso de algunos tribunales de arbitramiento ha sido, no es posible hablar de la configuración de una fuerza mayor, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las condiciones actuales, estas dos características de la situación que estamos analizando deben presentarse al mismo tiempo. Es decir, debe ser tanto imprevisible como irresistible. Pero ¿qué es imprevisible y qué es irresistible? Para que todos lo tengamos en cuenta. Los sucesos son imprevisibles cuando la situación que se presenta escapa a las previsiones normales que deben tener las partes al momento de la celebración del contrato o al momento de su ejecución. Hace unos días, cuando estábamos preparando estas charlas con Oscar, decíamos, oiga, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, al momento de firmar un contrato, existe un deber mínimo, no solo de diligencia a los contratantes, sino de previsión. Las partes tienen que sentarse a hacer un análisis, la matriz de riesgos que ustedes muchas veces conocen, de qué es lo que puede pasar durante desde que empiezan las tratativas, digamos, y durante toda la ejecución del contrato, que pueda afectar la forma como el mismo va a ser ejecutado. Ese es como un deber de diligencia, un deber de previsión que tienen las partes al entrar en una relación negocial. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos hablando de sucesos, de situaciones que resulten imprevisibles, deben ser de aquellas situaciones que las partes, a pesar de desplegar ese deber de diligencia, a pesar de desplegar ese deber de previsión, no era posible que llegaran a la conclusión que una situación como esta se podía presentar. ¿Y por qué hago referencia puntualmente a este tema? Preparando esto nos encontramos para compartir con ustedes un laudo arbitral en un caso de Ecopetrol, que si quieren después se los podemos compartir a través de Natalia o de Camacola, en donde básicamente se incluían algunos elementos de orden público como hechos imprevisibles. Y cuando se hace todo el análisis, cuando el tribunal arbitral hace el análisis, llega a la conclusión, y esto es para que ustedes lo guarden muy bien al momento de hacer estos análisis, que el contrato, al ser ejecutado en una zona del país en donde de manera ordinaria se presentaban afectaciones de orden público, las partes debieron haber previsto esa situación, razón por la cual una afectación que para ese sector del país era común no puede ser considerada como un hecho imprevisible que pueda detonar, bien sea una fuerza mayor o bien sea, como lo vamos a ver más adelante, una eventual teoría de la imprevisión con las consecuencias desde el punto de vista económico que esto tiene. Razón por la cual este elemento pasa a ser fundamental y debe ser analizado para cada caso concreto, como ya se los decía al principio. No todos los hechos son fuerza mayor para todos los contratos o caso fortuito, como les decía al inicio, sino que debemos analizarlo de manera particular. El segundo de los elementos tiene que ver, más bien, además de que sea un suceso externo y ajeno a las partes, tiene que ver con la imprevisibilidad y de la irresistibilidad, perdón. ¿Qué significa esto? Significa, venga, nosotros firmamos un contrato, hicimos nuestra matriz de riesgos, determinamos qué podía y qué no podía pasar, qué razonablemente podíamos esperar que pasara y incluimos toda la regulación. Pero resulta que cuando se presenta un hecho externo a nosotros, resulta que cuando eso no era posible preverlo, en todo caso las partes desplegamos todas las actividades que podíamos desplegar para efectos de resistir los efectos que esa situación se presentaba y no pudimos hacerlo. Significa entonces que, como se los decía al principio, no basta simplemente con que se presente un hecho.
No basta simplemente con revisar el contrato y verificar hasta dónde las partes lo podíamos prever, sino que además es necesario, para que haya lugar al reconocimiento o a la configuración de una fuerza mayor, el hecho de que yo pueda demostrar que desplegué todas las actividades tendientes a evitar los efectos y que a pesar de la diligencia y de la buena fe en la ejecución de mis contratos, no fue posible evitarlo. La doctora Sandra en algún momento, cuando hacía la introducción, hablaba, por ejemplo, del tema de escasez de materiales y efectos digamos, los efectos que eso ha tenido en el cumplimiento de los cronogramas. Ese es un muy buen ejemplo. Hasta dónde nosotros podemos tomar algunas medidas que fueran razonables para evitar estos efectos y hasta dónde todo lo que pasó con el tema de bloqueos y toda la cosa pudo superar esos esfuerzos que hicimos, llevando a una afectación, digamos, de la forma en que estábamos cumpliendo los contratos. Es tal vez lo que tendríamos que entrar a probar si es que quisiéramos acudir a esta figura para efectos de purgar con los efectos de un posible incumplimiento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, para cerrarles esta primera parte, ¿qué se requiere para que hablemos de una fuerza mayor? Tenemos que estar en presencia de un suceso externo y ajeno a las partes. Eso es lo primero. Y adicionalmente debe ser un suceso que sea imprevisible, sabiendo en todo caso que tenemos que probar nuestra diligencia y nuestro deber de previsión, y además que sea irresistible. Es decir, tenemos que ser capaces de demostrar que objetivamente, a pesar de los esfuerzos desplegados, no fue posible, valga la redundancia, resistir los efectos que esa situación entraban dentro del contrato. Este simplemente es digamos que cuando uno se encuentra en esto, muchas veces los clientes le dicen, oiga, quiero saber en dónde estoy parado. Y la forma para saber en dónde uno está parado es esto que nosotros llamamos el test de la fuerza mayor. ¿Qué es lo que busca este test? Que previo a que las compañías arranquen a decir, venga, no, es que tengo una fuerza mayor y entonces quiero utilizar la figura y quiero empezar a mirar cuáles son los efectos en la ejecución de los contratos, estemos absolutamente seguros de que esta es la figura que está ocurriendo y que esta es la figura que resulta aplicable. Como lo decía Oscar, es aquí donde muchas veces se presentan dificultades, porque como lo vamos a ver, tanto la fuerza mayor como la teoría de la imprevisión tienen algunos elementos comunes. Es en los efectos y en este test en donde vamos a poder determinar cuál es la mejor o cuál es la figura aplicable y por lo tanto, qué es lo que puedo pedir respecto a mi contrato. Entonces, quisimos traérselos a ustedes un poco y va a ser una reiteración de lo que estábamos hablando en lo que a los elementos se refiere, pero son los pasos que tenemos que verificar para saber si estamos o no en presencia de una fuerza mayor. Entonces, lo primero, digamos, o la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, oiga, este es un suceso ajeno a las partes. ¿Qué significa ser ajeno? Y aquí están algunas de las preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Obedece esto a una causa extraordinaria, a una causa ajena a la gente? Cuando hablamos de la gente, en este caso es de la parte que lo quiere alegar. ¿Obedece a una causa que sea ajena a mí? ¿Hice algo para que esto se diera? O, digamos, es ajena a la industria, un poco por lo que les contaba respecto a la diferencia entre el caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Es un riesgo inherente o es una situación provocada? Si la respuesta a todas estas preguntas es, oiga, no, mire, es que después de esto efectivamente es una causa extraordinaria. Yo no tuve nada que ver. Además, esto es ajeno a la industria, como digamos, en principio uno lo puede plantear, y no es un riesgo inherente a la misma, pues uno se siente y dice, señores, por lo menos cumplí el primero de los elementos de este test, y es, efectivamente, se trata de una situación ajena a las partes. El segundo punto, después de haber visto que es ajena, digamos, y aquí lo quisimos ir en orden, porque en el momento en el que se pierda cualquiera de estos, pues parece no tiene sentido, digamos, seguir con el análisis del resto de los elementos. Entonces, si encontramos que la situación es ajena, el siguiente punto es, oiga, es imprevisible. Y aquí ya veníamos discutiéndolo hace unos minutos, es hasta dónde en cumplimiento de ese deber de buena fe, de ese deber de previsión, hasta dónde un contratante juicioso en un análisis de riesgos propio de la celebración de cualquier contrato podía prever que ese hecho iba a ocurrir. Y para esos efectos hay algunos criterios a los que podríamos acudir. ¿Es normal que esto pase? ¿Es frecuente que esto pase? Porque en ocasiones, un poco lo que les decía, si yo estoy en una zona en donde es normal o son frecuentes las afectaciones de orden público, en contraposición de otro en donde casi nunca pasa nada, digamos, por las características geográficas o por las situaciones particulares, pues es por eso que nosotros traemos este análisis. Es necesario verificar
hasta dónde esto es normal, hasta dónde es frecuente, porque también tiene que ver, oiga, si pasa uno cada 20 años, es distinto si pasa cada 6 meses, entonces uno dice, venga, aquí tenemos algunos elementos que seguramente deben haberse considerado la ejecución del contrato, y hasta dónde era probable que se presentara y qué tan intempestivo fue, porque también pasa muchas veces que es que uno ya sabe que vienen diciendo va a pasar, va a pasar, va a pasar, que incluso cuando firmamos el contrato existe esa amenaza y otras veces es, oiga, mire, esto salió de la nada y no pudimos manejarlo. Entonces, ese es como el segundo de los elementos de este test y es hasta dónde la situación que se presenta es de carácter irresistible. Entonces, partiendo del supuesto de que, para seguir con el trabajo que estamos haciendo acá, que estamos hablando de un hecho ajeno a la voluntad de las partes y que es imprevisible, el tercer elemento del test es que sea irresistible. ¿Qué significa irresistibilidad? Y se los decía hace unos minutos. ¿Hasta dónde es posible conjurar los efectos de la situación o hasta dónde es posible controlarlos? ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde las partes podíamos tomar medidas para efectos de evitar la afectación en la ejecución de los contratos y hasta dónde, a pesar de haberlo hecho, digamos, esta situación superó cualquier esfuerzo de las partes y como consecuencia de lo anterior, pues se vinieron a presentar las situaciones que efectivamente son las que queremos alegar? Aquí esto está íntimamente relacionado con un deber de diligencia y con un deber de buena fe en la ejecución de los contratos. Y aquí un poco lo que busca este criterio es que las partes simplemente no se sienten ni se crucen de brazos y digan, ah, no, es que tuvimos, les voy a poner ejemplo, una movilización que afectó el tema del suministro, si no es, venga, si llegamos a la conclusión que era ajeno y imprevisible, ¿qué hizo usted para evitar esto? Y hasta dónde lo que usted hizo fue suficiente, no porque seguramente excedieron las consecuencias, pero hasta dónde fue todo lo que estaba en sus manos de manera razonable para efectos de evitar los efectos o algunos de los efectos adversos que se presentan como este. Si pasamos estos tres, llegamos a tal vez uno de los elementos más importantes y es lo que se denomina incidencia relevante o la causalidad. No basta con que se presente un hecho que sea ajeno a las partes, imprevisible y irresistible. Adicionalmente, si yo quiero alegar una fuerza mayor, es necesario que yo sea capaz de demostrar que ese hecho que cumple los tres primeros criterios es la causa que impide o que afecta la ejecución del contrato. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, y aquí creo que los ejemplos nos ayudan bastante, si estamos en un proyecto inmobiliario y resulta que tengo una situación particular que hace que mis cronogramas se me muevan, como por ejemplo puede ser una manifestación que básicamente lo que hizo es que afectó el suministro a pesar de todo lo que yo hice. Yo tengo que ser capaz de demostrar que esta manifestación tuvo tal incidencia que efectivamente afectó el suministro de los materiales que yo necesitaba y por lo tanto afectó mi posibilidad de cumplir el contrato en las condiciones que estaban inicialmente pactadas. Pero si resulta que en ese mismo proyecto inmobiliario yo tengo una fuerza mayor que cumple los primeros tres elementos, pero además tengo una situación que, por ejemplo, por culpa mía, el reglamento de propiedad horizontal no salió porque lo preparé tarde. Y en realidad, al hacer el análisis se demuestra que el problema no fue la ausencia de materiales, porque, por ejemplo, la obra está bastante adelantada, sino que el problema fue, por ejemplo, el no contar con la propia, digamos, con la RPH. En ese caso, a pesar de que tenemos un hecho que en principio puede ser catalogado como fuerza mayor, no se cumple el requisito de la incidencia. ¿Por qué? Porque la causa verdadera de la afectación en los cronogramas no son las manifestaciones, sino es, por ejemplo, mi imposibilidad de tener la RPH cuando es oponible a mí, digamos, de esta manera. En ese escenario, no solo porque no existe una causa directa, sino porque además el hecho verdadero que está detrás de esta situación es imputable a mí, estaríamos en una situación en donde no es posible alegar la fuerza mayor. Entonces, este es un análisis muy cuidadoso que tenemos que hacer. Y aquí tal vez uno de los tips que les queremos dejar es, tendemos a justificarnos o a querer decir, venga, es que yo hice todo bien. Aquí un poco la invitación sí es, verifiquemos si eso es cierto y hagamos un análisis absolutamente crudo de la situación. Nos hemos encontrado ocasiones en donde después de decirle al cliente, venga, de verdad, hasta dónde esto era ajeno, imprevisible, irresistible y esta es la verdadera causa, muchas veces empiezan a decir, no, espérese que yo de pronto aquí tengo algún pecadito si es necesario, hagamos ese análisis
y sepamos exactamente en dónde estamos parados para efectos de garantizar que si vamos a alegar esto, lo aleguemos de la manera adecuada y que pueda producir los efectos que estamos esperando, como se los voy a explicar a continuación. Y el hecho de la temporalidad, ¿a qué hace referencia esto? Tiene que ser un hecho que sea coyuntural. Aquellos hechos que son de manera, que ocurren de manera permanente o que están presentes de manera permanente, no pueden ser alegados como una fuerza mayor, que era un poco lo que les contaba en el famoso laudo de Ecopetrol, en donde básicamente le decían, señor, usted está en una zona de, digamos, de afectaciones, en donde la afectación al orden público es común, pues usted no me puede decir que la afectación al orden público está configurando una fuerza mayor, porque usted no solo lo debió haber previsto, sino que además, pues no es un hecho que se presente de manera temporal y que afecte su contrato, sino que está presente en la zona desde el inicio. Razón por la cual ese es, digamos, en el caso que les estoy contando, un elemento que tuvo en cuenta en su momento el tribunal para decir, aquí no es posible acceder a la petición de que opere, o digamos, de que podamos aplicar la teoría de la fuerza mayor. Entonces, estos son como los 5 pasos o los 5 elementos que deben analizarse para saber si estamos o no en presencia de una fuerza mayor. Supongamos que pasamos esto, muy juiciosamente hicimos la tarea y dijimos, señores, estamos en capacidad de decir que esto es una fuerza mayor. ¿Cuáles son los efectos? Porque pues ustedes van a decir, pues sí, muy lindo el discurso, pero ¿y yo qué gano pudiendo alegar la fuerza mayor? Aquí tenemos, digamos, tal vez los 4 elementos más importantes que ustedes deben tener en cuenta. 1, la regla general es que la fuerza mayor lo que hace es purgar los efectos de un incumplimiento en términos de sanciones, pero no exime el cumplimiento de la obligación principal. ¿Esto qué significa? En un contrato de compra-venta de un apartamento o en un contrato de suministro, cuando se presente fuerza mayor, la obligación principal, como es en el primero, la transferencia del derecho de propiedad, y en el segundo, el que me suministren o suministrar unos materiales, la obligación principal se mantiene. Yo no puedo decir, no, es que venga, como se presentó una fuerza mayor, pues el contrato se acabó, chao, me voy, por regla general. Ahorita les digo por qué les hago esta anotación. ¿Qué sí ocurre? Ocurre que en caso de que yo no esté en posibilidad de cumplir como consecuencia de la fuerza mayor y que el contrato establezca sanciones por incumplimiento, o incluso si el contrato no las trae, la ley muchas veces se encarga de llenar esos espacios, lo que no resulte posible es que me apliquen esas consecuencias del incumplimiento. Razón por la cual, aunque tardío, yo estaré obligado a cumplir esa obligación principal, pero no estaré obligado al reconocimiento de sanciones, indemnizaciones, cláusulas penales ni lo que sea, porque básicamente aquí, ¿qué es lo que se está diciendo? Aquí se está diciendo en esa línea argumentativa del supuesto de se presentó un incumplimiento, se presenta un hecho ajeno a la voluntad de las partes, que lo que hace básicamente, a pesar de todos los esfuerzos que desplegaron, fue precisamente que no se puede hablar de un incumplimiento imputable digamos, en este caso, a cualquiera de ellas, y por lo tanto que quien incumplió tenga que asumir las consecuencias bien establecidas en el contrato, bien establecidas en la ley para estos efectos. ¿Qué pasa entonces? Ya, digamos, una vez uno logra acreditar todo esto, lo que se busca en esto es que las partes se sienten y digan, oiga, venga, ante esta situación, y es la pretensión inicial que uno debe tener de estos, ajustemos las condiciones del contrato de tal forma que, considerando todo lo que ocurrió, podamos efectivamente ajustar la forma en la que vamos a seguir de aquí para adelante, no solo asumiendo ese riesgo, si es que no lo estábamos considerando y debe tenerse en cuenta, digamos, en lo que a su permanencia se refiere, pero además la forma como vamos a seguir cumpliendo la obligación principal derivada del contrato. ¿Por qué les decía, y digamos, les ponía un asterisco ahorita cuando les decía que en principio la fuerza mayor no exime del cumplimiento de la obligación principal? Porque hay casos extremos en donde, derivado de la situación de fuerza mayor, se hace imposible el cumplimiento de la obligación principal. En ese tipo de casos, yo sí efectivamente puedo dar por terminado el contrato. Les voy a poner un ejemplo extremo. Digamos, si estamos pensando en la venta de un inmueble y ocurre un temblor y el inmueble perece, digamos, digamos, o se afecta de tal manera que no es posible cumplir el contrato, ese podría ser una de las alternativas o una de las situaciones en las cuales yo digo, oiga, aquí la fuerza mayor ya no cambia las condiciones en las que tengo que cumplir la obligación principal, sino que por el contrario lo que hace es generar la terminación del negocio sin que exista incumplimiento, básicamente por una imposibilidad absoluta de poder cumplir con el mismo. Entonces,
Digamos, un poco aquí, y con esto cierro para darle el paso a Oscar, porque ya creo que he hablado mucho, poco el mensaje es, primero que todo, conozcamos la figura. Muchas veces ustedes, lo que les decía al inicio, incluyen muchas de estas previsiones en los contratos, seamos conscientes de lo que estamos incluyendo, es un primer punto. Un segundo punto, seamos juiciosos en este test para determinar la procedencia o no, pero además seamos ácidos, un poco por lo que les decía, usualmente nosotros tendemos a decir, no, venga, es que pasó esto y esa es la verdadera razón, hagamos este test de manera ácida y lleguemos con miras a llegar a una conclusión verdadera. Y si encontramos algo que puede generarnos dudas, venga, sentémonos, revisémoslo, verifiquemos hasta dónde una cosa es causante de la otra, con miras a saber que esta figura efectivamente aplica, o si tenemos que buscar la forma de acudir a otras, como la que vamos a ver en unos minutos. Y tercero, entendamos los efectos, porque muchas veces la gente nos dice, oiga, no, es que como aquí hay una fuerza mayor, entonces yo ya no cumplo. No, aquí es, si tenemos una fuerza mayor, lo que tenemos que hacer es determinar si podemos o no cumplir la obligación principal, digamos, para saber si es que estamos en el extremo de la terminación o no. Y en caso de que no lo estemos, sentémonos a verificar qué ocurre y cómo es que vamos a poder cumplir para efectos de poder llevar esto y sepamos que en principio como consecuencia de la forma en que está configurada, y esto no solo está configurado en Colombia, sino que esta es una institución, creo que está presente en todos los ordenamientos del mundo, que efectivamente los efectos que va a tener esa imposibilidad de cumplir en las condiciones inicialmente, pues lo que van a hacer es, en caso de fuerza mayor, se va a eximir de las consecuencias negativas en materia de sanciones que se produzcan. Yo quiero terminar aquí por ahora. Ahorita Oscar les va a hablar un poco de la teoría de la imprevisión y los efectos económicos que eso tienen los contratos. Y más adelante vamos a volver un poco para contarles algunos de las recomendaciones que tenemos a la hora de asumir esto, bien sea antes de la celebración del contrato, durante su ejecución, en donde vamos a hablar un poco de qué tener en cuenta cuando estamos firmando otros IES, qué tener en cuenta durante la ejecución del contrato, qué tener en cuenta, por ejemplo, en materia de publicidad y en materia de entrega de información. Eso lo vamos a ver más adelante, una vez terminemos, digamos, esta primera parte, entre comillas, teórica, lo que son estas dos figuras. Oscar, yo no sé si quiera complementarme algo, bienvenido, y si no, siga. Sí, yo creo que, como decía la doctora Sandra, echemos para adelante. Gracias. No, simplemente pedirle que ahora usted me ayude con la presentación, si es posible. Y solamente un par de comentarios sobre lo que usted explicó, que además lo hizo con bastante claridad, y creo que es muy poco lo que hay que decir sobre la explicación de la fuerza mayor. Solamente dos reflexiones muy puntuales que son preguntas habituales que se hacen en materia de fuerza mayor. La primera es, ¿qué es eso del deber de adaptación? Que lo vean ustedes por ahí en alguna diapositiva. El deber de adaptación en materia de fuerza mayor parte de la premisa de que algo que en un momento determinado puede ser considerado fuerza mayor, por el transcurso del tiempo se empieza a volver parte de la vida cotidiana de las sociedades. Y ese transcurso del tiempo hace que algo que hoy pueda ser considerado fuerza mayor, mañana no lo sea. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que el empresario o quien desarrolla cualquier tipo de actividad por la que deba responder, tiene el deber de irse adaptando durante ese paso del tiempo, porque puede ocurrir que no lo haga, pretenda alegar la fuerza mayor como una causa eximente de su responsabilidad y le digan, no señor, eso, perdóneme, le tengo noticias, hace meses dejó de ser fuerza mayor. Y el ejemplo quizá más reciente, pues son las medidas especiales que ha implementado el sector de la construcción para poder seguir desarrollando sus labores a pesar de las contingencias de salud pública que existen. Ese es un típico ejemplo de cómo la sociedad o un sector determinado se va adaptando a una circunstancia y en un momento dado puede llegar a considerarse que eso ya ni siquiera es fuerza mayor, sino que hace parte de la vida cotidiana, que es algo con lo que debemos convivir y por ende ya no puede ser alegado como una causal eximente de responsabilidad. Y la segunda reflexión, y es una pregunta vital, es, el doctor Julián ya nos dijo que el efecto de la fuerza mayor no es quitarme la obligación de encima, sino quitarme
los efectos sancionatorios del incumplimiento. La pregunta es, ¿cuándo debo entonces yo cumplir esa obligación que se vio interrumpida por un evento de fuerza mayor? Y la respuesta, pues, es muy sencilla y muy lógica. Y en eso coinciden casi todos los ordenamientos jurídicos, y es, pues, lo que se espera de un contratante diligente es que cumpla esa obligación cuando hayan cesado los hechos o los efectos de la fuerza mayor. Y eso en términos prácticos significa que quien está padeciendo un evento de fuerza mayor tiene que estar casi que haciendo un seguimiento día a día de cómo se está desenvolviendo estos acontecimientos, porque cuando logra establecer que ha desaparecido la fuerza mayor, ya no puede seguir escudándose en ella y casi que de manera inmediata, o por lo menos dentro de un término razonable, tiene que cumplir la obligación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque también muchas veces uno se encuentra con que le plantean, no, mire, es que tuve un evento de fuerza mayor y por eso no puedes cumplir el contrato. Bueno, ¿y eso cuánto pasó? No, pasó hace 6 meses. Bueno, ¿y cuándo dejó de pasar? No, pues dejó de pasar hace 3 meses. ¿Y qué ha hecho después de eso? No, pues nada, estoy esperando a ver si de pronto me siento con mi contratante a ver cómo ajustamos el contrato. No, si eso ya desapareció, lo que usted tiene que hacer es inmediatamente pasar a la acción y cumplir el contrato. 2 reflexiones puntuales sobre la fuerza mayor. Ahora sí hablemos de la teoría de la imprevisión. Y para arrancar con la teoría de la imprevisión, lo primero que hay que entender es cuál es la diferencia entre la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor, porque muchos de los elementos les van a sonar muy parecidos. Básicamente, así como la fuerza mayor está creada o tiene por fin principal exonerar al contratante que no puede cumplir una obligación de sus efectos, la teoría de la imprevisión está encaminada a evitar que se rompa el equilibrio económico en los contratos. No está encaminada a permitir que los contratos incumplan o a eximir de responsabilidad al contratante. Está encaminada, insisto, a restablecer el equilibrio económico de los contratos. Por eso, esta figura que está en el artículo 868 del Código de Comercio señala básicamente que cualquier contrato de tracto sucesivo puede ser revisado, y ya vamos a ver qué significa que pueda ser revisado, cuando en ejecución o en desarrollo del contrato surgen circunstancias que son extraordinarias, que son imprevistas, que son imprevisibles y que afectan de manera grave el equilibrio económico o la ecuación económica del contrato. Es decir, hacen que ejecutar el contrato en ese momento resulte excesivamente oneroso. Eso, en términos generales, es lo que significa la imprevisión contractual. Y parte de una lógica fundamental, y es cuando 2 partes se reúnen a firmar un contrato, cualquiera que este sea, de obra, de suministro, de crédito, cualquier contrato, pues cuando se sientan a celebrar ese contrato, están en ese momento ubicadas en una realidad, en unos hechos, en unas circunstancias específicas, que son las que les permiten fijar los elementos de su contrato, el precio, los plazos, las obligaciones especiales, las garantías, las pólizas. Todas las obligaciones generalmente que yo pacto en un contrato las pacto porque en el momento en el que estoy celebrando ese contrato, pues tengo un panorama de hechos específicos que me permiten decir, oiga, con este panorama de hechos, con este valor de los materiales, con este valor de la mano de obra, con este valor de los diseños, con estos costos tributarios, con todo este panorama, yo puedo celebrar un contrato en estas condiciones. Pero resulta que puede ocurrir, y claro que ocurre, que cuando el contrato ya arranca su ejecución, sucedan eventos que me afecten el valor de los materiales, el valor de los contratistas, que me impongan pólizas o seguros adicionales, que me impongan el deber de cumplir cargas urbanísticas o costos adicionales que no estaban previstos al momento en que celebramos el contrato, que me cambien la norma o que simplemente se presente un estado grave de alteración del orden público que me impida o me afecte alguna de las prestaciones de ese contrato. Y cuando eso ocurre, pues generalmente
generalmente lo que se afecta es el equilibrio económico del contrato, porque me va a costar mucho más, muchísimo más, cumplirlo y ejecutarlo en los términos en que estaba firmado. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo esa teoría de la imprevisión, así como la fuerza mayor tiene unos requisitos, esa teoría de la imprevisión tiene unos requisitos muy especiales para poder alegarla, porque no es en todos los casos y no es por cualquier alteración y por cualquier hecho que pueda alegarse la teoría de la imprevisión. Hay 4 supuestos fundamentales en los cuales se puede pedir o bajo los cuales se puede pedir la revisión de los contratos. Lo primero, que suena un poco obvio, pero hay que decirlo, es que se trate de un contrato válido, un contrato que exista, un contrato que no tenga vicios de nulidad, un contrato que haya sido firmado con todos los requisitos de ley, que no tenga un objeto ilícito, que no tenga una causa ilícita, que las partes que lo hayan celebrado tengan capacidad para celebrarlo, es decir, que cumpla todos los requisitos de existencia y validez del contrato determinado sobre el cual queramos pedir la revisión, pero además que se trate de uno de aquellos contratos respecto a los cuales sus prestaciones son de tracto sucesivo o de cumplimiento prolongado en el tiempo. Ejemplos, pues muchísimos. El contrato de mutuo, por ejemplo, que por supuesto que es un contrato que a pesar de que se entiende que se celebra a partir del momento en que se otorga el crédito a quien ha tomado la obligación, pues las partes suelen, y sobre todo en el sistema financiero, pactar que el cumplimiento de las prestaciones se haga de manera diferida en el tiempo. Eso hoy es y desde siempre ha sido prácticamente de la naturaleza de los contratos de mutuo. ¿Qué decir de los contratos de suministro? La mayoría de contratos de promesa de compraventa de inmuebles en realidad se convierten en contratos de obligaciones postergadas o distribuidas a lo largo del tiempo. Y cualquier otro contrato que tenga esas características, el arrendamiento y muchos otros que podríamos citar. Entonces, en ese tipo de contratos, en los que simplemente las prestaciones se van ejecutando a lo largo del tiempo, es posible pedir la revisión. Si se trata de un contrato de ejecución instantánea, es decir, una compraventa pura y simple, en la que yo voy a determinado proveedor de un producto, de un servicio, y le compro, le pago y recibo el servicio, pues allí no estamos en un supuesto de tracto sucesivo de ejecución diferida en el tiempo, y en ese tipo de contratos pues no procede la teoría de la imprevisión. Segundo requisito, que el hecho ocurra después de que el contrato se celebró. ¿Por qué? O sea, que el hecho que afecta el equilibrio económico mejor ocurra después del momento en que el contrato se celebró. ¿Por qué? Porque se entiende que si el hecho es congénito, es decir, ya existía para el momento en que yo celebré el contrato, pues no hay nada de imprevisión allí. Simplemente lo que seguramente pudo haber ocurrido es que yo no ejecuté de manera diligente mi carga de diligencia, de información, de sagacidad al momento de celebrar el contrato. Entonces el hecho tiene que ser posterior. Y esto es muy importante porque cuando se suele estar ya inmerso en una situación extraordinaria, llámese pandemia, alteración del orden público, pues si yo ya estoy inmerso en la situación y en ese momento voy a celebrar el contrato, lo que tengo que hacer es adaptar mi contrato a esa realidad, porque si no lo hago, después no voy a poder alegar eso como un hecho de imprevisión, sencillamente por la razón que hemos dicho, porque es un hecho congénito que existe desde la celebración del contrato. Y se parece mucho a la fuerza mayor, la imprevisión, pues porque tiene que tratarse de un hecho además que resultara absolutamente imprevisible, que no fuera posible establecer al momento que se celebró el contrato que podía ocurrir. El tercer requisito, pues es el requisito fundamentalmente económico, y es que ese hecho, ese acontecimiento sobreviniente afecte de manera extraordinaria y anormal, es decir, con un verdadero impacto relevante, la ecuación económica del contrato o el equilibrio económico del contrato.
Seguramente ustedes habrán oído mencionar muchísimo el tema del equilibrio económico en los contratos estatales. Seguramente también han vivido muchos eventos en los cuales se presentan por razones ajenas unos incrementos exorbitantes en los precios de algunos productos, y ese tipo de eventos son el tercer requisito de la teoría de la imprevisión. ¿Dónde está el quid del asunto acá? Que no es cualquier afectación económica al contrato, es decir, no todo lesión o no todo desequilibrio que un hecho futuro genere en un contrato da derecho a la imprevisión. Tiene que ser una lesión relevante, es decir, que haga verdaderamente oneroso en términos normales, y eso ya dependerá, digamos, de alguna manera de un criterio subjetivo de quien evalúe el contrato, que haga excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato. Porque las subidas y bajadas de precios, pues, digamos, en términos, en ciertos rangos, y eso ya lo dirá cada industria, pues hacen parte, digamos, de los riesgos inherentes a la actividad. Aquí estamos hablando de cambios verdaderamente drásticos, dramáticos, donde estemos diciendo, es que estamos enfrentando unas subidas del 150, del 200, del 300, del 600%, o hiperinflación, lo que sea, ¿no? Ese tipo de circunstancias tienen que ser realmente relevantes, no cualquier pérdida o no cualquier desequilibrio. Y un cuarto requisito muy importante que generalmente se deja en el olvido, y muchos casos de imprevisión se han caído por esa razón ante los jueces y ante las cortes, y es que quien quiere alegar la imprevisión tiene que haber cumplido hasta ese momento, es decir, hasta antes de que surgiera el hecho que altera el equilibrio, haber cumplido cabalmente sus obligaciones. Eso significa que si yo he sido un deudor absolutamente cumplido, me he ganado el derecho a alegar la imprevisión. Pero si por el contrario, ahí en la historia del contrato tengo incumplimientos, tengo otras obligaciones que no he cumplido por otras razones, y tengo esos pendientes ahí, no voy a poder alegar la teoría de la imprevisión, porque uno de los requisitos, insistimos, es que quien la alegue haya sido un contratante absolutamente cumplido de sus obligaciones. Eso nos permite entonces pasar también, así como hay un test de la fuerza mayor, nosotros también en la firma hemos tratado de implementar en estos casos un test de la imprevisión, que es básicamente pasar el contrato y el hecho que altera el equilibrio económico por estos filtros, que son básicamente un recuento de lo que acabamos de señalar, y establecer si los cumplo todos. Y si los cumplo todos, estaré en la posibilidad de acudir a las salidas que me da la figura de la teoría de imprevisión, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, lo primero que tengo que revisar es, como ya lo decíamos, si mi contrato es válido, si existe, es decir, recordemos, no va a aplicar si el contrato tiene vicios de nulidad. No va a aplicar si el contrato tiene vicios de nulidad. Tengo que establecer si esas circunstancias realmente son ajenas a mí, y en esto se parece, insisto, muchísimo al test de la fuerza mayor. Tengo que pasarlo por los filtros ya muy bien explicados por el doctor Julián Rojas sobre la imprevisión, sobre la irresistibilidad, sobre la ajenidad de esas circunstancias. Si yo logro acreditar que esas circunstancias son ajenas, son imprevisibles, fueron irresistibles, entonces hago mi tercer filtro, y es establecer en la línea temporal, acreditar, demostrar que en la línea temporal esos hechos ocurrieron después de firmado el contrato y antes de terminado el contrato. Y antes de terminado el contrato, que es el cuarto filtro del test. Es decir, si nosotros hiciéramos una línea del tiempo del contrato, el hecho tiene que ocurrir después del día número 0 o el día número 1, que es la fecha en que yo firmo el contrato, y antes del último día, es decir, es la fecha en que yo termino de ejecutar el contrato. Porque si el hecho ocurre con posterioridad al cumplimiento del contrato, pues obviamente no tiene ningún sentido hablar de teoría de la imprevisión. Pero incluso
si el hecho ocurre dentro de la vigencia del contrato y yo no lo alego oportunamente, tampoco tendré la posibilidad de esgrimir la teoría de la imprevisión. Entonces, el hecho tiene que ocurrir en ese lapso temporal, pero además tiene que ser alegado en ese lapso temporal. Y el último, muy importante, que generalmente se acredita con algún dictamen de un perito, de algún experto que pueda establecer que debe entenderse como grave respecto de una determinada actividad o una determinada industria, es, como lo decíamos, que ese desequilibrio que se ha ocasionado sea verdaderamente grave, sea esencial, sea mayúsculo, sea superlativo, es decir, tenga una entidad muy, muy, muy importante en el contrato y no se trate de cualquier pérdida asociada al cambio de condiciones económicas en un momento determinado. Yo paso este test, tengo derecho a invocar la teoría de la imprevisión. Y entonces con esto concluyo y es, ¿cuáles son los derechos o cuáles son las posibilidades que me otorga la teoría de la imprevisión? Primera posibilidad, me da el derecho de solicitarle de manera directa a mi cocontratante que hagamos un ajuste de común acuerdo del contrato. Esa es una primera posibilidad que tiene un contratante que se ve, digamos, involucrado en una situación de imprevisión. Puede pedirle al contratante que revisen voluntariamente y ajusten el contrato. Es decir, pueden autocomponer la situación las mismas partes del contrato. Segunda alternativa que me da, si no existe acuerdo entre las partes para ajustar el contrato, puedo pedirle a un tercero, que sería en este caso un juez de la República, que revise el contrato. ¿Y qué significa que un juez revise el contrato? Ese término revisión no tiene la concepción coloquial de lo que uno entiende por revisar, que es examinar algo simplemente, ojearlo o mirarlo y analizarlo, sino que el juez se vuelve casi que partícipe del contrato y puede incluso, a través de una decisión, modificar las condiciones del contrato en contra de la voluntad de la otra, de quien está no involucrado en la situación de imprevisión. Es decir, el juez puede imponer reglas contractuales distintas a las que las partes pactaron para restablecer ese equilibrio de la relación contractual. Esa es la segunda posibilidad que me da la ley. La tercera posibilidad que me da la ley, que es absolutamente excepcional, y generalmente es la que los jueces prefieren no aplicar, es la de pedir la terminación del contrato. ¿Eso qué significa? Pueden existir eventos, así como en la fuerza mayor, de un desequilibrio tan enorme que el juez no encuentre ninguna alternativa para salvar el contrato, distinta a terminarlo. Es decir, cuando la conclusión sea que ejecutar el contrato bajo cualquier consideración resulta excesivamente oneroso y le va a causar un daño injustificado y enorme a una de las partes del contrato, se puede incluso dar por terminado el contrato. Y la última posibilidad que da la teoría de la imprevisión, que esa es aún mucho más excepcional que todas las que hemos visto anteriormente, es la de pedir la indemnización de perjuicios. La otra parte, que a pesar de que supo y conoció que yo estaba sufriendo unas condiciones de imprevisión, no se negó a adaptar rápidamente el contrato. Y eso parte de una premisa de la ejecución de buena fe de los contratos. Si yo estoy en la posición más cómoda del contrato frente a un evento de imprevisión, lo que la buena fe contractual me impone es extenderle la mano a mi cocontratante y darle unas condiciones contractuales que le permitan cumplir el contrato de manera que no se le genere una lesión a su patrimonio. Pero cuando yo desde esa posición cómoda asumo una actitud absolutamente intransigente, de mala fe e incluso con dolo, quiero propiciar que mi contratante o no pueda cumplir o que cumplir le resulte excesivamente oneroso y me niego
bajo circunstancias irrazonables, injustificadas, adaptar el contrato, en casos excepcionales puedo incluso exigir que esa parte que se negó a adaptar el contrato me indemnice los perjuicios que me causó la ejecución del contrato. ¿Y por qué es importante esto? Por la última reflexión que quizá hay que hacer en materia de imprevisión, que es una de las más importantes, y es ¿a qué no me da derecho la teoría de la imprevisión? A lo que no me da derecho la teoría de la imprevisión es a incumplir el contrato. Y en esto hay otra diferencia enorme con la fuerza mayor. Mientras en un evento de fuerza mayor yo puedo decir, no puedo cumplir la prestación porque me es imposible hacerlo, y en ese sentido no me pueden sancionar, en la teoría de la imprevisión yo no puedo decir, no puedo cumplir la obligación porque me sale muy caro hacerlo. Esa no es la filosofía de la imprevisión. Lo que la teoría de la imprevisión me dice es, si usted está en un evento de estos, tiene que cumplir la obligación, así le resulte oneroso, a no ser que usted haga dos cosas. Uno, que denuncie la imprevisión de manera oportuna a su contratante, y dos, que solicite de manera inmediata la revisión del contrato. Pero aún solicitando eso, lo que ha exigido la jurisprudencia en Colombia es que aún solicitando eso, usted procure cumplir el contrato y solicitar dentro de su reclamación de fuerza mayor que posteriormente le restituyan aquello que ha debido pagar en exceso y que no hubiera pagado si la otra parte, por ejemplo, hubiese adaptado el contrato. Entonces, el tema de la teoría de la imprevisión es muy importante tener en cuenta que no sirve para dejar de cumplir el contrato, sirve es para alegar un rompimiento del equilibrio económico y eventualmente lograr que o rápidamente el juez me adapte el contrato y no tenga que resultarme muy oneroso cumplirlo, o en caso de que lo haya tenido que cumplir y haya generado un desequilibrio económico, ese desequilibrio me lo restituya a la parte que no quiso adaptar el contrato. En eso se diferencia también de la fuerza mayor, y para eso, digamos, es que sirve la teoría de la imprevisión. Doctor Julián. No, pues yo creo que bastante claro, Oscar, y yo creo que para respetar el tiempo de todos nos quedan dos cosas, o tal vez el último tema que la doctora Sandra en particular nos había pedido el favor de mirar, y es qué recomendaciones tenemos. Porque está muy claro el tema de, digamos, cuándo operan cada una de estas figuras, cuáles son las consecuencias, y nos parecía súper importante que ustedes lo tuvieran muy presente para efectos de este análisis. Y lo siguiente que la doctora Sandra y su equipo nos pidió fue, oiga, venga, compartamos con los afiliados presentes qué hacer ante la ocurrencia de cualquiera de estas situaciones, no solo internamente como compañía, sino también respecto de la contraparte, bien sea porque estamos hablando de un contratista, o bien sea porque o porque estamos hablando de los compradores de viviendas o lo que sea. Entonces, si le parece, Oscar, le gastamos unos 5 minutos a esto porque me están diciendo que hay un par de preguntas del público para ver si esperando que no nos corchen, para saber si las podemos contestar. pero si quiere, gastémosle 2 minutos a este tema en recomendaciones que la doctora Sandra nos pidió muy encarecidamente. Y si quieren, pues vemos un par de temas adicionales. Entonces, por supuesto, si quieres yo arranco. Hay un par de recomendaciones básicas que van en lo que a la formación del contrato se refiere, y es lo primero: revisemos los contratos. Uno muchas veces queda tranquilo con sus minutas de contratos, uno incluye todo lo que tiene que, digamos, lo que considera que debe tener cada contrato, pero el primer mensaje es: periódicamente revisemos los documentos que estamos firmando y entendamos bien qué estamos firmando. ¿Por qué se los digo? Les voy a poner 2 ejemplos puntuales de cosas que nos pasaron con algunos clientes. La primera es un contrato muy bien hecho, con una cláusula de fuerza mayor muy bien jalada, solo que lo que ocurrió es que trajeron esa cláusula de fuerza mayor de un contrato con un objeto distinto. Entonces, aunque regularon muy juiciosamente qué pasaba en la fuerza mayor, aunque regularon muy juiciosamente todo el tema de notificaciones y toda la cosa, la consecuencia en la práctica de esa cláusula que les estoy contando no resultaba aplicable a la situación de hecho en la que nos encontrábamos. Para concretarles un poco, estábamos hablando en un contrato de compra-venta
de una cláusula que trajeron de un contrato de arriendo. Entonces, claro, la cláusula era perfecta en lo que a la configuración de la fuerza mayor se refiere, a la información, pero cuando nos sentamos a ver el efecto, pues el efecto en la práctica nos dejaba descubiertos porque estábamos hablando de dos prestaciones completamente distintas, hablando en un caso de un contrato de compraventa y en el otro hablando del contrato de arrendamiento, razón por la cual cuando nos sentamos dijimos, pues pucha, aquí estamos en problemados porque lo que las partes acordaron para efectos del manejo de la fuerza mayor, pues en este caso no me sirve para efectivamente manejar los efectos negativos que puede tener esa situación. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es, también hemos visto que muchos de ustedes juiciosamente empiezan a incluir varios de las situaciones que han tenido que enfrentar como causales para modificar los contratos o para modificar las condiciones de cumplimiento. Entonces, muchos de ustedes dicen, oiga, venga, si yo llego a tener problemas de servicios públicos, entonces pasa esto. Si llego a tener problemas de suministro de materiales, entonces pasa esto. Si llego a tener problemas con, yo qué sé, la obtención de permisos, entonces pasa esto. ¿Cuál es el llamado? Entendamos que cuando yo hago un listado como esos, pues automáticamente me estoy saliendo de estas figuras. Porque cuando yo digo, oiga, es que la fuerza mayor es un suceso imprevisto, irresistible y extraño, pero yo me voy al contrato y digo, oiga, es que los señores sí efectivamente dijeron qué pasa en ausencia de materiales, qué pasa con movilizaciones, qué pasa con temas de servicios públicos, pues lo que me va a decir cualquier juez es, señor, usted no va a poder aquí hablar de una fuerza mayor, porque básicamente usted sí lo dejó previsto y tal lo dejó previsto que usted se gastó el tiempo de decir, mire, en este caso pasa esto, en este caso pasa esto y en este caso pasa esto. Y esto que les digo de la preparación de los contratos pasa también con aquellos otros y eso con aquellos documentos adicionales que se firmen como consecuencia de situaciones como las que hemos venido discutiendo. Y Oscar en su momento lo decía, si yo voy a firmar un otro sí, porque por ejemplo tengo, como tuve los efectos de la pandemia, o como por ejemplo derivado de la situación que se presenta a orden público, tengo que ser muy juicioso en determinar la forma como voy a cumplir, porque yo no voy a poder acudir otra vez a esas situaciones para alegar o un desequilibrio económico o para alegar una fuerza mayor. Ahí básicamente lo que me van a decir es, señor, si usted firma un otro sí y establece que se va a entregar los apartamentos ya no en un mes sino en 3, porque es que tuvimos problemas de materiales o lo que sea, pues yo en 2 meses no puedo decir, uy, ¿cómo le parece que es que calcule mal? Porque eso va en contravía, perdón, de mi deber de cuidado y de mi deber de diligencia en el sentido de establecer cuáles son esas causales. Entonces, recomendación inicial, revisemos los contratos, entendamos bien lo que estamos firmando. Si vamos a incluir cláusulas de fuerza mayor, lo que les decía, muchas veces entran como boilerplates, como dicen los gringos, y esas son cláusulas que nadie lee. Siéntense, revísenlas, hagan un ejercicio juicioso de interiorización de cuál es el efecto real de la ocurrencia de la fuerza mayor, incluyámoslo. Y si vamos a hacer ese listado de cosas que sabemos que pueden pasar y que automáticamente nos sacan de cualquiera de estas dos figuras, tengamos mucho cuidado con su regulación para efectos de que la medida que vayamos a adoptar o el remedio que se genere como consecuencia de eso sea efectivamente lo que necesitamos. Y adicionalmente, si vamos a firmar algo como consecuencia de las renegociaciones o lo que sea, hagamos de nuevo, corramos toda esa matriz de riesgos de nuevo, de tal manera que digamos, oiga, es que esta situación de los bloqueos no se soluciona con los bloqueos, y lo hablábamos presente con la doctora Sandra. Esto no son 45 días y ya, estos son 45 días más el tiempo que se va a tomar el contratista en retomar sus actividades, más el tiempo que me va a tomar yo en obtener otra vez en este caso, los bienes que me van a suministrar, por lo que es posible que el efecto no sean 45 días, sino que sean 90, 120, pero hagamos ese análisis juicioso, porque firmado el documento con esas consideraciones o bajo esas circunstancias, lo que no vamos a poder hacer es levantar la mano otra vez y decir, pucha, es que o calculé mal o es que esto es imprevisto, porque ya, digamos, el análisis que va a hacer el juez va a ser, el juez del contrato, en caso de que lleguemos a eso, va a ser mucho más estricto de lo que tiene que ver con la actividad que las partes desplegaron para efectos de ese análisis. No sé, Oscar, si usted quiere agregar algunas cosas adicionales. No, simplemente la gran reflexión que nos ha dejado todo lo que ha ocurrido en estos meses es que esa técnica de estructuración de los contratos, pues hay que refinarla muchísimo, y las dos grandes lecciones han sido, a mi modo de ver, una, todos los contratos importantes, incluso los que se consideran importantes, con todo lo que hemos vivido, tienen que tener una cláusula de fuerza mayor y una cláusula de imprevisión.
Y es muy importante, y esta es la segunda reflexión, no confundir esas dos figuras en las cláusulas, que es algo también muy habitual. Pasa muchísimo, muchísimo, que en los contratos confunden, se mezclan y se termina armando unas reacciones que al final nadie comprende, las figuras de la fuerza mayor y de la imprevisión, que como ocurren por eventos distintos, la recomendación siempre es reservarles una reacción autónoma al interior de cada contrato, para que no nos pase lo que hace muchos años, y eso ya se ha mejorado, pasaba con la confusión que se hacía entre la cláusula penal, las arras de retracto, las arras confirmatorias, que se pactaban en una sola cláusula y uno al final no sabía qué era eso. Con la fuerza mayor y el caso fortuito, con la fuerza mayor y la imprevisión ocurre algo muy similar, y creo que esa es una técnica que hay que refinar en los contratos. Ya en la ejecución, doctor Julián, lo que nosotros siempre hemos dicho es, hombre, ahí lo que hay que hacer, básicamente las recomendaciones es, uno, hay que ser absolutamente proactivos en el sentido de mantener informada a la otra parte cuando ocurre un evento de fuerza mayor. Así uno se imagine que la otra parte ya lo sabe o lo debería saber. Así sean hechos de connotación nacional. No está de más que cuando ocurre el evento de fuerza mayor, inmediatamente eso a mí me impacta. Yo emita una comunicación formal en la que le cuente a quien está del otro lado del contrato, llámese proveedor, financiador, fideicomitente, aportante de la tierra, comprador, encargante fiduciario, el que sea que esté al otro lado, que yo le cuente oportunamente la circunstancia por escrito, la deje documentada y busque el acercamiento para voluntariamente regular la situación. Eso de un lado. Y la otra recomendación es, hay que ser muy rigurosos y muy juiciosos con dejar documentados y tener en la empresa pues muy bien documentadas todas las pruebas, todas las evidencias de cómo ese evento de fuerza mayor me afectó. Entonces los correos electrónicos se vuelven una herramienta muy importante, las comunicaciones, cualquier otro tipo de evidencias que ustedes consideren relevantes se vuelven importantes, porque al final esto puede también convertirse en una discusión probatoria, y es, pues usted demuéstrame que eso era así y yo con mucho gusto le doy la razón, ¿no? Entonces, esa es otra recomendación que hemos considerado que es muy importante. Y simplemente, y con esto creo que podemos cerrar para darle paso a la doctora Sandra, un tema, y en esto las pruebas es mucho cuidado con la formalidad. Nos pasa muchas veces que, y hoy ante todo este tema de los medios electrónicos, el correo, el Zoom y toda la cosa, tenemos teleconferencias en donde empiezan a grabarnos. Mucho cuidado con eso, digamos, aquí tenemos que tener un libreto muy clarito acerca de qué tenemos que decir, por qué pasó, digamos, ese es un elemento importante. Y lo segundo es mucho cuidado con el WhatsApp, porque mucha gente hoy empieza a escribir, empieza a mandar mensajes por el WhatsApp, y entonces la parte comercial, cuando por ejemplo se trata de los compradores, empieza a compartir información por ahí, y digamos, el WhatsApp tiene un limitado contenido probatorio. Entonces, seamos formales en las comunicaciones, dejemos todo muy bien organizado, tengamos todos los sustentos de no solo de lo que ocurrió, sino de lo que hicimos para solucionar las situaciones. Y en ese sentido, digamos, creo que uno va a poder tener una mejor posición. Yo creo que con esto, Oscar, nosotros dos terminamos y ya quedamos pendientes a ver cuáles son los pasos así. Sí, señor. No sé si quieran que una vez, o doctora Sandra. Julián y Oscar, muchísimas gracias, súper clara todas estas herramientas que nos dan, que les dan a nuestras empresas afiliadas. Y tenemos un par de preguntas del público. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es si las figuras de la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión se pueden aplicar en contratos a precios unitarios. Sí, por supuesto. Yo creo que la respuesta contundente es sí. Sí, porque además recordemos que, como su nombre lo indica, la modalidad de contrato a precios unitarios básicamente hace referencia a unas estipulaciones especiales en materia de cómo se fija el precio de los bienes, o de las obras, o de los servicios. Entonces, sí, por supuesto, la fuerza mayor es una figura transversal.
Y fíjense que en materia de imprevisión, el único requisito que se fija respecto del tipo de contratos al que aplica es que sean o con obligaciones postergadas en el tiempo, y por supuesto que una modalidad de precios unitarios tiene esa característica. Luego, en mi opinión, no sé, doctor Julián, estimaría yo que las dos figuras son absolutamente aplicables a un contrato que tenga esa modalidad especial de fijación de precios. De acuerdo. Digamos, yo un poco simplemente es para contarles, incluso muchas veces las partes conscientes de ese riesgo o de esa posibilidad establecen estipulaciones particulares. ¿Y por qué se los digo? Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto muchos contratos en donde, por ejemplo, se establecen no solo términos unitarios, sino, por ejemplo, que se establecen como un valor global y, sin embargo, por ejemplo, se establecen fórmulas de ajuste para algunos de los elementos que, por regla general, me refiero a insumos que pueden tener variaciones, como puede ser el asfalto, el acero, ese tipo de cosas. Entonces, estamos completamente de acuerdo. No solo opera para esto, sino que muchas veces ya ustedes vienen implementando algunos de estos elementos en los contratos que suscriben cuando se incluyen mecanismos de ajuste como los que les estoy contando. Entonces, estamos completamente de acuerdo. Súper clara la respuesta, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen del público es, ¿por qué insistir en la conservación del contrato cuando la figura de la fuerza mayor permite incluso la extinción de las obligaciones, teniendo en cuenta que estos efectos producen por eliminar el interés económico inicial de las partes en el negocio jurídico? Se pierde todo el interés después de que ocurren estos hechos imprevisibles. ¿Por qué mantener el cumplimiento del contrato si la figura permite la extinción de la obligación? Un poco yo ahí se los contesto rápido. Acuérdense que ese fue uno de los primeros asteriscos que yo puse. Esto solo permite la extinción del contrato en casos excepcionales. Y un poco tiene que ver con de dónde surge la figura de la fuerza mayor. Digamos que, de alguna manera, cuando uno revisa en los temas de responsabilidad contractual, uno básicamente lo que siempre busca es, oiga, venga, identifiquemos cuál es la conducta, que esa conducta efectivamente sea la causal del hecho que, digamos, de un incumplimiento, identifíquese efectivamente la afectación al contrato y como consecuencia de eso, cuáles son, valga la redundancia, las consecuencias económicas. ¿Qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor no es nada distinto a decir, oiga, venga, en esa línea de análisis que uno hace cuando habla de responsabilidad contractual, aquí se presenta un hecho externo, un hecho imprevisible que lo que hace es exculpar el incumplimiento. Entonces, aquí no es, y por eso quisimos hacer especial énfasis en esto, no es que la fuerza mayor desde el primer momento me diga, ay, ¿sabe qué? Yo ya terminé el contrato. La fuerza mayor lo que busca, o el efecto práctico es, señores, vamos a purgar las consecuencias de ese eventual incumplimiento, pero la pretensión inicial se mantiene. Ya luego lo que ocurre es que si como consecuencia de la fuerza mayor, se hace imposible el cumplimiento del contrato, ahí sí llegamos a su terminación. Pero la esencia de la fuerza mayor lo que busca es atacar uno de los elementos de la responsabilidad contractual, como seguramente va generando aquí digamos, la aplicación o la generación de un hecho externo que lo que hace es, de alguna manera, exculpar un incumplimiento, pero ese es el único efecto. Distinto pasa, como lo decía Oscar, con el tema de la teoría de la imprevisión, en donde uno dice, venga, es que me sale muy oneroso cumplir con el contrato, entonces, pero no es que ninguna de estas dos figuras busque decir, es que se perdió la causa. Si estamos hablando de pérdida de causa, estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de, en el primer evento, una situación que lo que hace es exculpar las consecuencias del incumplimiento, y en el segundo, uno que lo que busca es decir, yo cumplo, pero ojo que es que me está saliendo muy caro. Venga, restablezcamos el equilibrio. Yo no sé, Oscar, usted si tiene algo más ahí para agregar. No, de acuerdo, completamente de acuerdo. Nada que agregar. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen es, para efectos de recurrir a la teoría de la imprevisión, ¿el día cero de un contrato puede interpretarse como la fecha en la que se suscribe el acta de inicio? No, definitivamente no. Definitivamente no, porque en eso, digamos, la norma y todas las sentencias que han explicado la teoría han sido muy clara, y es el momento que se tiene en cuenta para tomar la fotografía del día cero del contrato es la celebración del contrato. Es decir, es a partir de ese momento que arranca el periodo dentro del cual puede ocurrir el evento imprevisto. Luego, el acta de inicio
pues fíjense que puede ser incluso, y suele ser, un acto propio de la ejecución del contrato. Es un acto propio de la ejecución del contrato. En materia constructiva no es extraño esa figura del acta de inicio, en contratación pública y en contratación privada también lo es, pero suele ser un acto que, aunque tiene relación directa con la ejecución material de las obras, no es el inicio del contrato. El inicio del contrato es la celebración del mismo y esos actos preparatorios y previos que suelen estar establecidos antes de la firma del acta de inicio, como por ejemplo la constitución de pólizas y otro tipo de actos, pero todos esos actos que ocurren antes ya son actos de ejecución del contrato. Luego, el día cero no, por lo menos en mi opinión, no sé Julián cómo lo vea, no creo que podría confundirse con la fecha de inicio del contrato. Son momentos distintos y el acta de inicio de la obra y demás, pues es, en mi opinión, un acto más de la ejecución del desarrollo del contrato. Completamente de acuerdo, Oscar. Perfecto, súper claro. La siguiente pregunta es, dentro de un ajuste que se realice de común acuerdo entre las partes en el marco del uso de la figura de la imprevisión, ¿es viable hacer un ajuste específico a solo uno de los componentes del contrato, manteniendo las demás en las condiciones inicialmente pactadas? Y esta es una de las características y de hecho es una de las recomendaciones que hace la doctrina en materia de teoría de la imprevisión. Es decir, no es que yo me tenga que sentar a redactar nuevamente todo el contrato. Generalmente, y en eso tienen mejor tino los empresarios que los abogados, con ajustar un par de aspectos del contrato se puede restablecer el equilibrio económico y no necesariamente es el precio. Muchas veces el equilibrio económico se restablece ajustando plazos, por ejemplo. Algo que yo tenía que ejecutar en un tiempo determinado, ajusto los plazos, ajusto la forma, la época en que voy a cumplir, mientras se restablece una situación de normalidad y eso inmediatamente hace que el contrato no pierda su equilibrio económico. Entonces, por supuesto que en la solución de la revisión directa del contrato o incluso la judicial, perfectamente, y además es lo que suele ocurrir, se tocan solamente algunos aspectos del contrato e insisto, no necesariamente es el precio, aunque la discusión sea económica, el que haya que tocar. Entonces, por supuesto que eso es perfectamente válido. Ok, Oscar, súper claro, muchas gracias. Pues, ustedes fueron muy enfáticos en decirnos que la aplicación de estas figuras dependerá de cada caso en particular y concreto. Pero acá en el público nos hacen una pregunta de cómo el invierno excesivo en la zona donde se ubica el proyecto puede ser determinada como una causa de fuerza mayor. Pues la primera pregunta es ¿qué es excesivo? O sea, es decir, ¿y por qué se los digo? Si ustedes se acuerdan en el año 2011, 2012, 2013, que tuvimos la famosa ola invernal, ese es un evento absolutamente, digamos que uno sí puede considerar de fuerza mayor, porque es que sobrepasó cualquier previsión de precipitaciones para la época. Incluso tuvimos inundaciones, se desbordaron los ríos y toda la cosa. Pero si yo, por ejemplo, estoy en una zona y sé que a mitad de año tengo una, digamos, temporada de lluvias bastante importante, pues yo no voy a poder decir que eso es una fuerza mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que revisar? ¿Cuáles son las características particulares de la zona? ¿Hasta dónde esas características particulares fueron superadas en una temporada particular? ¿Y cuáles fueron los efectos que eso tuvieron? Entonces, por eso les ponía ese ejemplo. En el 2012-2013, donde todos los proyectos se empezaron a inundar, donde aquí lo pasó a ser prioridad más bien fue cuidar los jarillones o las protecciones para efectos de que el agua no pasara a los proyectos, y en donde se superó cualquier previsión, uno dice, claro, en ese momento sí. Pero si lo que estamos hablando, y qué pena se los pongo, pero es que tuvimos un ejemplo hace poco de un predio en Barranquilla, en donde sabemos que tenemos problemas con las precipitaciones, en donde sabemos que tenemos algunos problemas de alcantarillado, pues uno no puede decir, oiga, venga, es que llovió duro, y entonces eso, pues básicamente lo que generó fue esto, porque para que se presente una fuerza mayor, tiene que superar cualquier previsión que de manera ordinaria yo hubiera podido tener, para efectos de que esa figura se pueda configurar. Ok, perfecto.
Y ya para cerrar, nos hacían una pregunta anterior frente a los contratos de precios unitarios. Ahora nos preguntan por la aplicación de la teoría de la imprevisión en los contratos a precio global. Misma respuesta. No hay, es decir, la modalidad fijada para establecer el precio no tiene mayor incidencia en la aplicabilidad de la teoría de la fuerza mayor o de la imprevisión, en lo que tiene que ver a que sea aplicable la figura. Ahora, por supuesto que ya el detalle, cómo se aplica, pues claro, la forma en que se pactó el precio tiene incidencia en ese análisis ya concreto del caso. Pero como la pregunta es si en esos contratos aplican también esas figuras, por supuesto que también se pueden aplicar. No tiene ninguna restricción, porque el quid no está allí. El quid no está en la forma en que yo fije el precio. El quid está en qué es eso extraordinario que ocurrió y en qué tipo de contrato y cuál es la duración de mi contrato para efectos, por ejemplo, la imprevisión, porque incluso en fuerza mayor, pensaría, doctor Julián, que con la explicación que usted nos dio, hasta en contratos de ejecución instantánea aplica la fuerza mayor. Sí, ahí digamos, no, estoy completamente de acuerdo con Oscar y un poco lo que les contaba. A veces en los precios, en precios globales, cuando, por ejemplo, ¿qué es lo que se revisa? Oiga, si yo sé que el asfalto se mueve y que el acero se mueve, no es extraño encontrar a precios globales cláusulas específicas de ajuste del precio, por ejemplo, del asfalto y del acero. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, no lo hacen extraño. Aquí que va a tocar sentarse a ver, oiga, cuando yo determiné el precio, ¿qué era lo razonable? ¿Y qué es lo fuera de eso que es razonable que está afectando de la prestación del contrato? Entonces, claro, va a ser más difícil porque seguramente en la determinación a precio global fijo, en donde yo ya estoy determinando digamos, unos imprevistos que muchas veces generan que el valor sea superior, pues, ¿qué es lo que voy a tener yo que demostrar? ¿Qué fue lo que preví en su momento cuando determiné las condiciones del contrato y cómo todo eso se vio superado por la situación particular que se presenta? Entonces, ahí, digamos, seguramente el análisis va a ser un poco más duro en el sentido de probar esa diligencia y probar eso que dejé previsto, pero al final de cuentas, si se presenta una situación que efectivamente nunca pudimos prever a pesar de las características del contrato a precio global fijo, pues seguramente la figura operará y tendremos que revisar obviamente cuáles serían los efectos que su ocurrencia tienen en el cumplimiento de las prestaciones. Ok, perfecto, súper claro. A Julián y a Oscar, muchísimas gracias por la claridad y la contundencia en estas importantes herramientas que le estamos dando a nuestros afiliados para prevenir y precaver cualquier eventual penalidad, litigio y demás. Y a nuestros casi 120 afiliados que estuvieron conectados en el día de hoy, muchísimas gracias también. La presentación y la grabación de este conversatorio lo encontrarán en la página de Camacol, www.camacol.com. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias.